El frío entró, calándose hasta los huesos, un frío que no pertenecía a la abrasadora BR-407, a pesar de que el sol ya se había ocultado hacía horas, decando el sertón bajo un manto de estrellas indiferentes y una luna tenue. Mis manos temblaban en el volante, un temblor que no era por el cansancio de los, quizá, 1000 kilómetros recorridos desde el último punto de descanso. No, esto era miedo puro, primario. Un miedo ancestral que erizaba cada vello de mi cuerpo, una bestia acechando en la oscuridad absoluta de la cabina de mi camión. Era una noche de mierda, pensé con amargura, como tantas otras en la vida solitaria y ardua de un camionero en las carreteras de Dios, pero esta era distinta, irrevocablemente marcada por una sombra que había decidido encontrarnos, que había decidido reclamar algo de nosotros en aquel páramo desolado. Mi nombre es Beto. Y aquella noche funesta de hace ya, calculo, unos 5 años, pasaba yo por las cercanías de la pequeña, polvorienta y a veces olvidadiza ciudad de Senor do Bonfim, en el corazón ardiente y árido del sertón baiano. Llevaba a mi primo Cunior conmigo. Él estaba en un estado lamentable, de verdad. Rabioso, completamente furioso, destilando veneno, una amargura espesa y pegajosa después de una pelea familiar brutal. Una de esas discusiones que no solo decan el alma hecha trizas, sino que también arrancan pedazos del espíritu, dejándote expuesto. No quería dejarlo solo ni un minuto a merced de su propia ira descontrolada. Así que lo subí a mi camión, un armatoste viejo pero fiel, esperando, con una ingenuidad que ahora me avergüenza, que el suave y monótono ronroneo del motor, ese arrullo constante de metal y diésel, adormeciera su furia. Que las vibraciones de la carretera calmaran la tempestad que llevaba dentro. Qué ingenuo fui, qué ciego estuve, qué poca idea tenía de lo que mi inocente acto de caridad nos depararía. Las horas pasaron con una lentitud exasperante, el reloj de la cabina parecía haberse detenido, congelado en el tiempo. El silencio era un ente pesado, opresivo, casi irrespirable, solo interrumpido por el chirrido incesante y repetitivo de los neumáticos sobre el asfalto gastado, agrietado por el sol, y el ocasional crujido de la suspensión del camión, quecándose del peso. La tensión de Cunior, sentado a mi lado, era casi palpable, una nube negra de negatividad, una energía densa y tangible que llenaba el aire de la cabina, volviendo el ambiente denso, espeso, casi asfixiante incluso antes de que el verdadero horror comenzara. Yo sentía un escalofrío persistente que nada tenía que ver con la temperatura exterior, que aún era cálida, una sensación premonitoria que se arrastraba por mi espina dorsal, un aviso silencioso de que algo andaba muy mal, horriblemente mal. Mi espalda se erizó, cada músculo de mi cuerpo se tensó involuntariamente, el instinto más básico y primitivo me gritaba que me detuviera, que diera la vuelta, que huyera de aquel lugar, pero el orgullo, la costumbre, la terquedad del camionero, me hicieron seguir adelante, siempre adelante, sin mirar atrás, una decisión que lamento cada noche. De repente una figura apareció de la nada, en medio de la carretera desierta, como si hubiera brotado de la misma tierra reseca y sedienta que nos rodeaba por kilómetros. Una mujer, o al menos eso parecía ser una mujer por su silueta, envuelta completamente en una capa negra. Una tela tan pesada y gruesa que parecía absorber la poca luz que mis faros delanteros, a pesar de ser potentes, podían proyectar sobre ella. No se movía absolutamente nada, simplemente estaba allí parada, inmóvil, esperándonos, desafiándonos. Mis pies reaccionaron por sí solos, con una velocidad sorprendente para mis años y mi cansancio. Frené con todas mis fuerzas. El camión se detuvo de golpe. Un chirrido agudo y espantoso de metal y goma que resonó en el silencio absoluto de la madrugada, un sonido que se me clavó en los oídos. El motor, que había estado rugiendo incansablemente durante horas, ese corazón de acero que siempre me acompañaba, se apagó de forma súbita, completamente. Ni un sonido de él, silencio. Un silencio abismal, aterrador, un silencio que lo envolvía todo, que te gritaba que el mundo había dejado de existir. Y entonces llegó el frío. No era un frío normal, era un frío antinatural, gélido punzante, que mordía la piel con una furia implacable, que entraba por los poros, que se colaba hasta los huesos y congelaba la sangre en las venas, paralizando cada fibra de mi ser. La temperatura en la cabina, que hacía solo unos segundos era sofocante, bajó de forma drástica, de forma imposible, a niveles inverosímiles, a pesar del calor pegajoso y húmedo del sertón. Que nunca cede, podía ver mi propio aliento, sí, mi propio aliento, condensándose en pequeñas nubes blanquecinas frente a mis ojos, dentro de la cabina, en el corazón del sertón, bajo el ecuador. Era una locura. Mis ojos, llenos de un terror creciente, se posaron de nuevo en la figura que permanecía en la oscuridad frente a nosotros. Era ella, sin duda alguna.
Se acercaba lentamente, con una parsimonia horrible, arrastrando los pies. O al menos eso parecía, porque no podía ver sus piernas bajo la inmensidad de la capa negra, tan solo una sombra que se movía, que avanzaba, con una intención clara y escalofriante. No tenía rostro, esto es lo que me destrozó, lo que me hizo perder la razón por un momento. No había ojos, ni nariz, ni boca en el lugar donde debía haberlos. Solo un vacío negro, una oscuridad profunda y absoluta. Una nada devoradora donde debería haber estado su cara. Un abismo insondable que te absorbía, que te robaba el aire de los pulmones con solo mirarlo, que te hacía sentir insignificante, que te hacía desear no haber nacido. La vi acercarse a la puerta del copiloto, a mi derecha, a la puerta donde Cunior estaba encogido, aterrado, con los ojos fijos en la aparición, petrificado por un miedo que yo podía entender perfectamente. La figura se detuvo justo al lado de la puerta, su sombra alargada y distorsionada cubriendo completamente la ventana, y entonces, de forma lenta, deliberada y terrible, con una frialdad que helaba el alma, intentó abrir la puerta. Tiró de la manica con una fuerza inhumana, con una convicción aterradora. La puerta gimió un crujido metálico y doloroso, la chapa de acero resistía, pero se mantenía cerrada. Gracias a Dios, pensé con un hilo de voz. Gracias a Dios Todopoderoso. Cunior a mi lado comenzó a quitarse de forma violenta, a forcejear con el aire, como si algo invisible, algo intangible pero inmensamente poderoso, lo estuviera aprisionando, lo estuviera asfixiando sin piedad. Sus manos, desesperadas, se aferraban a su propio cuello, sus ojos se inyectaron en sangre, desorbitados por el horror, luchando por cada bocanada de aire, luchando por la vida misma. Era una sensación de ahogo brutal, real, tangible, que yo podía sentir en mi propia garganta. Lo miré aterrorizado, paralizado por la visión de mi primo sufriendo de esa manera tan horrible. La entidad seguía tirando de la puerta con una insistencia macabra, la chapa se doblaba ligeramente bajo la presión, las bisagras protestaban con un lamento metálico. No podía dejar que entrara, no podía permitirlo, no iba a dejar que se llevara a mi primo. Mi mente, que hasta ese momento había estado en un estado de shock absoluto, reaccionó de repente, con una claridad inesperada. Comencé a rezar. Recé como nunca antes lo había hecho en mi vida, no un rezo de costumbre, sino un torrente de palabras, de súplicas desesperadas, de promesas a Dios, a todos los santos y vírgenes que recordaba, a cualquier entidad divina que pudiera escucharme en aquel infierno sobre ruedas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mis labios murmuraban las palabras con una velocidad febril, mi voz temblaba incontrolablemente, pero no paraba, no podía parar. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Las palabras, sagradas y poderosas, se derramaban de mi boca, una letanía de fe inquebrantable en la oscuridad más profunda, en la hora más aciaga. La figura, la mujer de la capa negra, se detuvo. Lo sentí, lo supe. Pude verla retroceder lentamente, con una especie de repulsión visible, como si mis oraciones la estuvieran empujando, quemando, purificando el aire a su alrededor. Se alejó, se desvaneció en la negrura inmensa de la noche, tan rápido como había aparecido, como una pesadilla que se disuelve al despertar. La puerta dejó de crujir, la presión se fue. Cunior dejó de forcejear, su cuerpo se relajó de golpe. Sus pulmones tomaron una bocanada de aire, una bocanada ruidosa y desesperada que sonó como música para mis oídos. El frío comenzó a ceder gradualmente, poco a poco, devolviendo el calor sofocante y pegajoso de la madrugada, un calor que por primera vez se sintió como un alivio. El motor tosió, se quejó ruidosamente y finalmente, para mi inmensa sorpresa y alivio, volvió a arrancar con un rugido familiar que nunca había sonado tan bien. Mis manos, sin embargo, seguían temblando incontrolablemente, un temblor que no me abandonaría por días. Conduje el resto del camino en un silencio sepulcral, un silencio diferente, roto, marcado para siempre por el miedo, por el recuerdo de lo que habíamos visto. Al día siguiente, bajo la luz cruel e implacable del sol del sertón, esa luz que todo lo revela, miré la puerta del copiloto, la puerta por la que la entidad había intentado entrar. Allí estaba. Grabada a fuego en la lataría, la pintura del camión estaba chamuscada y deformada, una marca oscura, una huella inconfundible. Una mano larga deformada, con dedos extremadamente delgados y alargados, casi como garras, marcada a fuego en el metal resistente del camión. Era inconfundible, una señal permanente de lo que había intentado entrar, de lo que había tocado. Le pregunté a un policía local, un viejo amigo mío de la ruta. Sobre el incidente, le describí la figura, le mostré la marca en la puerta. Sus ojos, los de un hombre acostumbrado a ver lo peor, se abrieron en reconocimiento, en un temor velado que no pudo ocultar. La mujer de la capa negra dijo, su voz reducida a un susurro apenas audible, cargado de respeto y miedo:
Es una leyenda muy antigua aquí en la región, Beto. Se cuenta que se siente atraída por las personas con energía pesada, con un corazón lleno de odio, de discordia, de resentimiento. Se alimenta de eso, Beto. Tú la repeliste con la oración, con tu fe, pero ella quería a tu primo, se nutría de su ira. Me contó que no era la primera vez que escuchaba relatos similares, que otros camioneros, otros viajeros, habían tenido encuentros aterradores con esa entidad en aquel mismo tramo de carretera. Que ella buscaba la rabia, el rencor, la desesperación, la negatividad más profunda para manifestarse, que era una presencia antigua y maligna. Desde aquel día, desde aquella noche infernal, no volví a dar caronas a nadie que estuviera enocado, que llevara ese tipo de peso oscuro en el alma, esa energía pesada que atrae a lo que no debe ser nombrado. Y por supuesto, evito la BR-407 cerca de Senor do Bonfim, especialmente durante las madrugadas, cuando la oscuridad es más profunda y los velos son más finos. Es un tramo de carretera que tiene memoria, que guarda horrores inconfesables. Prefiero dar la vuelta aunque me tome 10 o 12 horas más de viaje, aunque signifique llegar mucho más tarde a mi destino. Porque hay cosas en este mundo, en este sertón, en estas carreteras solitarias, que es mejor no ver, mejor no desafiar. El alarido desesperado del becerro aún resuena en mi alma, una melodía macabra, la carne desgarrada, las vísceras expuestas, un festín de sombras que jamás podré borrar de mi memoria. Mi nombre es Mateo, y lo que van a escuchar, lo que viví, sucedió en el sitio laqueado, un lugar olvidado por Dios y por los hombres, perdido en lo profundo del interior, durante esa cuaresma que parecía extenderse por la eternidad. Había aceptado la invitación de mi tío Moacir para cuidar su modesta propiedad rural mientras él se recuperaba de una complicada cirugía de apéndice. Al principio, la rutina en el campo era una bendición, una promesa de paz, el sol tibia la piel con una caricia dorada, el aire puro llenaba mis pulmones, la vista se perdía en el horizonte verde. Los días pasaban lentos, cada amanecer idéntico al anterior, cada crepúsculo pintando el cielo con tonos de fuego y ceniza. Una monotonía que yo, ingenuo, confundía con una ansiada tranquilidad. Me encontraba solo, acompañado únicamente por la manada de perros del tío, una compañía leal que pronto, muy pronto, revelaría su propio terror. La promesa de calma se desmoronó una noche, de forma abrupta e inexplicable. Los perros, que hasta entonces habían sido mi sombra fiel, mis guardianes ladradores, comenzaron a gemir, un sonido vaco, gutural, cargado de un pavor absoluto, incomprensible, primario. No era el ladrido protector que conocía, sino un lamento silencioso que erizaba la piel. Sus cuerpos, normalmente fuertes y enérgicos, temblaban sin control, se arrastraban por el suelo, intentando esconderse bajo los muebles más pesados. Sus ojos, antes llenos de vida y lealtad, reflejaban ahora un miedo puro y racional, como si hubieran vislumbrado el rostro de la propia muerte. Yo no entendía, intentaba calmarlos con caricias, con palabras suaves, pero ellos solo retrocedían, sus músculos tensos, sus orejas gachas, sus colas apretadas entre las patas, señal de un terror que trascendía mi comprensión humana. Luego el olor. Un hedor que se instaló en el aire, denso y pesado, que no se puede describir con palabras. Una mezcla insoportable de azufre quemado y carne en putrefacción, dulzón y nauseabundo a la vez, que impregnaba cada rincón de la casa, cada tejido de mi ropa, cada partícula de aire que yo intentaba respirar. Se metía por las ventanas cerradas, se filtraba por las rendijas de las puertas, lo sentía en el fondo de mi garganta, un sabor amargo metálico. Intenté ignorarlo, atribuirlo a algún animal muerto en el monte, a la descomposición de algo olvidado, pero el terror de los perros era demasiado palpable, demasiado real, el hedor demasiado intenso, demasiado persistente, demasiado presente. Flotaba en el ambiente como una niebla invisible de maldad, un presagio. Las noches se volvieron insoportables, largas horas de vigilia, de escuchar el silencio, solo roto por el latido de mi propio corazón, acelerado, asustado. El miedo se aferraba a mí. Un compañero constante. Fue una noche sin luna, una oscuridad tangible, palpable, que devoraba la luz de las estrellas, una noche sin piedad. Un crujido seco, insistente, que venía del corral me arrancó de mi letargo de miedo. Me asomé por la ventana de la cocina, con el alma en un puño, mi respiración contenida, mis ojos fijos en la penumbra. Y ahí lo vi, una silueta. Era bípeda, de una altura que desafiaba toda lógica, que superaba los 2 metros. Medía 2 metros y 20 centímetros, o quizás un poco más, me parecía una torre de carne y músculo, una abominación imponente. Su cuerpo estaba cubierto por un pelaje oscuro, casi negro azabache, denso, tupido, que absorbía la poca luz existente, convirtiéndolo en una sombra viviente.
Los brazos eran excesivamente largos, desproporcionados con el resto de su cuerpo, colgaban casi hasta sus rodillas, terminando en manos que eran verdaderas garras, zarpas afiladas que prometían una destrucción brutal. Lo más aterrador, sus ojos, dos puntos amarillos brillantes que me miraban fijamente desde la oscuridad, dos brasas vivas en medio de la noche, una mirada vacía, sin alma, pero llena de una inteligencia siniestra. Me quedé inmóvil, petrificado por el miedo más absoluto, el cuerpo tenso, los músculos agarrotados. La criatura me observaba. Su respiración, un sonido ronco, pesado, audible incluso desde mi posición, una exhalación de aliento putrefacto que me helaba la sangre. No era un oso, no era un lobo, era algo peor, algo que no debería existir. Esa misma noche, o quizás fue la siguiente, la memoria de esos días se ha vuelto una nebulosa de terror. No recuerdo bien la secuencia exacta de los horrores. La criatura demostró su inteligencia macabra. Una mente calculadora detrás de esa bestialidad. Escuché los golpes, al principio suaves, como si tanteara, luego más fuertes, más deliberados en la puerta trasera de la casa. Eran golpes secos, ritmados, que no eran los de un animal. Las tramelas de madera gruesa y resistente, esas que mi tío había puesto con tanto esmero para la seguridad, cedieron una a una con un crujido angustioso, como si una mano experta metódica las estuviera manipulando con una fuerza inhumana. No era un animal salvaje común intentando entrar. Era algo más, algo que pensaba, algo que calculaba. Después el medidor de energía, ese pequeño cubo gris de metal y plástico en la pared exterior de la casa, fue arrancado de cuaco con una fuerza brutal, un estruendo metálico que resonó en la noche. Los cables quedaron expuestos, chispas azules y rocas volando en la oscuridad, cortando el suministro. La casa quedó sumida en un silencio de radio, solo el sonido de mi propio corazón latiendo como un tambor de guerra en mis oídos y el susurro de la oscuridad envolviéndome. El terror era físico, una presión en el pecho. Otra noche, el chiquero se convirtió en el escenario de otro acto de barbarie. El sonido de tablas siendo arrancadas con violencia, maderas gruesas astillándose, crujiendo con un lamento prolongado. Luego el grito desesperado de un cerdo, un chillido agudo que se cortó abruptamente, sustituido por un silencio ominoso. No podía moverme, no podía gritar, mi voz se había quedado atrapada en mi garganta, un nudo de pánico. Solo podía escuchar, mis ojos abiertos de par en la oscuridad, mi cuerpo temblaba sin control, cada fibra de mi ser gritaba. Imaginaba la escena, la criatura entre los animales, sus garras, sus colmillos. La peor noche llegó, ineludible como la muerte misma. Un gemido lastimero, prolongado, que me desgarró el sueño, me despertó en medio de la madrugada, un sonido que era más humano que animal, lleno de dolor, de agonía. Era un becerro joven, apenas de unos meses, el más pequeño del rebaño. Cuando me atreví a salir, con una vieja linterna temblorosa en la mano, con el corazón en la boca, el horror se materializó ante mis ojos. El becerro yacía en el suelo, destripado, su sangre oscura manchaba la tierra húmeda, formando un charco sombrío que reflejaba la escasa luz de mi linterna. La criatura había actuado con una precisión quirúrgica, había consumido solo las vísceras, el corazón, los pulmones, el hígado, dejando el resto del cuerpo intacto, una ofrenda macabra, un mensaje claro de su naturaleza depredadora. Lo más impactante, lo que me hizo vomitar de puro horror. La columna del animal estaba partida con una fuerza inimaginable, rota como si hubiera sido torcida por manos gigantescas, arrancada de cuaco. Las marcas de garras en la tierra húmeda, profundas, enormes del tamaño de mi puño, confirmaban la presencia de algo monstruoso, algo que se movía con una fuerza y una brutalidad que superaba cualquier animal conocido. Las huellas eran bípedas, grandes, como si un gigante hubiera caminado sobre el barro. El aire seguía cargado con el hedor a azufre y sangre fresca, una combinación que se me grabó en las fosas nasales para siempre. A la mañana siguiente, pálido, tembloroso, con el alma vacía y la mirada perdida, decidí hablar con un viejo vecino, el señor Antonio, un hombre de campo, curtido por los años, por el sol inclemente y por las historias locales. Le relaté lo sucedido, con voz entrecortada, con dificultad para articular las palabras, esperando que me tomara por loco, por un citadino asustadizo. Pero sus ojos, cansados, profundos, no mostraron sorpresa alguna, solo una tristeza profunda, una resignación milenaria. Fumaba un cigarrillo casero, el humo danzaba alrededor de su rostro arrugado. Es el lobizón, muchacho, dijo, su voz áspera, rasposa como la corteza de un árbol viejo, solo aparece en la cuaresma, cuando los velos entre los mundos son más delgados, acechando a los que están solos, a los desprevenidos, a los que no creen. Sus palabras fueron un golpe helado, confirmando mis peores temores, dándole un nombre, una terrible realidad, una leyenda viva a mi pesadilla más recurrente.
Me habló de cómo la gente de antes se encerraba durante esos 40 días, de los conjuros, de las balas de plata, de los rezos. Me miró con lástima, como a un condenado. Las últimas noches en el sitio laqueado fueron un infierno personal, una condena. No dormía, solo esperaba el amanecer, escuchaba cada crujido de la madera vieja de la casa, cada susurro del viento que se colaba por las rendijas, cada sombra que danzaba fuera de mi ventana. El pánico era una constante, una presión opresora, un nudo apretado en el pecho que no me dejaba respirar, que me ahogaba. Mi tiempo ahí terminó de forma abrupta. No podía soportar un día más, una hora más en ese lugar maldito. Mi cordura pendía de un hilo frágil. Tenía que irme, tenía que huir. Antes de abandonar la casa, porque sí huí, dejándolo todo atrás como un cobarde, descubrí las marcas. Garras profundas, 3 marcas distintas, surcando la madera maciza de la puerta de la sala, como si la criatura hubiera intentado entrar con una desesperación brutal, con una furia implacable, buscando algo. O a alguien. Eran marcas enormes, anchas, que no podían haber sido hechas por ningún animal de la región. Tomé algunas muestras de pelo oscuro que encontré adheridas a una tabla astillada cerca de las marcas, pequeños mechones gruesos y ásperos. Las guardé en una bolsita de tela, pensando en llevarlas a analizar, en buscar respuestas científicas a lo inexplicable. Pero, para mi horror, al llegar a la ciudad, lejos de ese infierno, al abrir la bolsita, el contenido era solo un polvo grisáceo, finísimo, sin rastro alguno de la sustancia orgánica que había guardado. Nada. Solo cenizas, como si la evidencia se hubiera desintegrado, se hubiera desvanecido como un mal sueño. El hedor a azufre, el miedo silencioso de los perros, la silueta oscura en la noche, los ojos amarillos brillando en la penumbra. Todavía cierro los ojos y lo veo, lo escucho. Siempre está ahí en la oscuridad esperándome. La voz que escuché, mi propia voz, me condenó. Aún resuena en los ecos de mi mente, un fantasma audible que me persigue desde aquella noche en Santa Fe, una oscuridad que se aferró a mí, un veneno lento. El recuerdo de su timbre, idéntico al mío, pero cargado de una frialdad ultraterrena, me quita el aliento, me arrebata el sueño, me despoja de toda paz. Siento su eco en cada silencio, en cada sombra larga que se estira por mi habitación. Mi nombre es Dalton. Era un vendedor técnico, un hombre de ruta, un viajero incansable por los vastos paisajes del interior brasileño, hasta que mi automóvil se detuvo, muerto, en el camino polvoriento entre Piauí y Maranhão. El motor cayó con un último suspiro metálico, dejándome varado bajo un sol implacable. El pueblo más cercano, me indicaron, era Santa Fe, un puñado de casas dispersas como dientes rotos, en la inmensidad de un páramo silencioso. Era una tarde de finales de agosto, el sol bajaba con una furia anaranjada, tiñendo el cielo de presagios silenciosos, un lienzo de fuego y ceniza que me envolvió en una soledad asfixiante. La única opción, me dijo un lugareño de mirada esquiva y voz áspera, era la casa de doña Zulmira, al final de un camino sin asfaltar, donde los árboles retorcidos proyectaban sombras danzantes. Ella alquilaba una pequeña edícula en la parte trasera de su propiedad, un anexo. El lugar era modesto, una habitación con una cama estrecha, un ventilador viejo y ruidoso que apenas movía el aire denso, una ventana que daba a un patio desolado, cubierto de maleza y olvido. La anciana, doña Zulmira, con sus ojos opacos y su sonrisa débil, una mueca más de resignación que de alegría, me dio la llave sin muchas palabras. Sus manos temblaban ligeramente. Su rostro surcado por el tiempo y quizás por secretos antiguos. Parecía cansada o quizás, como entendí después, una pieza más en un ajedrez macabro. La primera noche me arrulló el cansancio del viaje, un sueño pesado sin sueños, una inconsciencia bienvenida tras el agotamiento. Desperté abruptamente, como si una mano invisible me hubiese sacudido del letargo. Un frío inusual se había colado por las rendijas de la ventana. Un frío que no era del exterior, un frío que se pegaba a la piel, que calaba los huesos. Escuché un sonido, un murmullo distante, como un viento triste que arrastraba cánticos lúgubres, una letanía sin sentido, pero cargada de una extraña melancolía. Me levanté, mis pies descalzos tocaron el suelo helado, un frío que me ascendió por las piernas, un escalofrío que no pude sacudir. Me acerqué a la ventana con cautela, mis pasos lentos, el corazón latiendo como un tambor frenético en mi pecho. La oscuridad era casi total, una manta pesada que cubría el mundo exterior, pero una tenue luz titilaba a lo lejos, una señal débil en la negrura. Era una procesión. Figuras pálidas, sus contornos borrosos por la distancia y la negrura envolvente, avanzaban lentamente, con una cadencia fantasmal. Llevaban velas, pero velas extrañas, con una llama fija, inquebrantable, que no oscilaba. Ni un ápice, con la brisa que movía las hojas de los árboles cercanos con un susurro inquietante.
Sus cánticos, monótonos e hipnóticos, se deslizaban por el aire pesado, penetrando mis oídos, mi mente, mi alma, sembrando una semilla de inquietud. No pude apartar la mirada. Eran muchas, decenas quizás, una fila interminable de espectros silenciosos, una serpiente de luz y sombra. Permanecí allí inmóvil, pegado al cristal frío, hasta que la última figura se perdió en la penumbra del amanecer incipiente. El sol comenzó a pintar el horizonte con tonos de rosa y naranja, disipando la oscuridad exterior, pero no el terror incipiente, no la extraña sensación de irrealidad que se había instalado en mí. Desayuné en silencio con doña Zulmira, mis ojos buscaban en los suyos alguna señal, alguna explicación a lo que había presenciado. Ella solo movió la cabeza levemente. Su mirada perdida en algún punto más allá de las paredes, una respuesta tácita, un silencio cómplice. La segunda noche llegó con una opresión en el pecho, una premonición helada que me erizó los vellos de la nuca. Intenté leer, distraerme, sumergirme en las páginas de un libro, pero cada sombra me parecía una figura al acecho, cada crujido del viejo ventilador, un susurro fantasmal. La oscuridad se hizo densa más que la noche anterior, una negrura que parecía consumir la luz. Otra vez, el frío inexplicable, un vaho gélido que emanaba de la nada. Y los cánticos, esta vez más cercanos, más nítidos, la melodía fúnebre me taladraba los oídos, la piel de gallina se extendió por mis brazos. Eran los mismos, pero la melodía o la falta de ella me perforaba los huesos, resonaba en el vacío de mi estómago. Miré por la ventana, mi respiración entrecortada. No estaban a lo lejos, estaban en el patio. La procesión había rodeado mi edícula. Sus figuras pálidas, ahora más definidas, se veían a pocos metros de mi ventana. Pude ver sus rostros, o lo que parecían ser rostros. Sin ojos, solo cuencas vacías, sin boca, solo una superficie cerosa, blanquecina, informe. El temor me paralizó, un miedo que me encadenó al suelo. Me arrastré lejos de la ventana, hacia la cama, mi cuerpo pesado, mis músculos tensos. Pero no pude dejar de mirar. Entonces, un hombre, su piel como cera derretida, pálida y translúcida. Su boca cosida con hilos gruesos y negros, una costura brutal, un trabajo burdo que sellaba cualquier grito, cualquier palabra, se acercó a mi ventana. Lentamente, metódicamente, sus movimientos carentes de vida, de toda humanidad. En su mano extendida me ofrecía algo. Era una vela, pero una vela extraña, hecha de un material que parecía hueso. De un color opaco, amarillento, no se movía, no parpadeaba. Su mirada, o donde deberían haber estado sus ojos, estaba fija en mí, un vacío que me penetraba hasta el alma. En ese instante una voz, mi voz, distinta, clara, llamándome por mi nombre, Dalton, Dalton, desde el otro lado de la puerta cerrada de mi cuarto. La voz era idéntica a la mía, cada inflexión, cada tono, perfectamente replicado, pero imbuido de una maldad fría, de una resonancia sobrenatural que helaba la sangre. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal, un terror primitivo, ancestral, se apoderó de cada célula de mi ser. El hombre de la boca cosida seguía allí, extendiendo la vela de hueso, inmóvil, una estatua de horror. Mi propia voz me llamaba desde la puerta, con una insistencia que me taladraba el cráneo. No abrí, no pude, mi cuerpo no respondía. El pánico me inundó. Un torbellino de miedo y desesperación, de un horror tan profundo que me ahogaba. Grité en mi mente, pero ningún sonido salió de mi garganta. Cerré los ojos, apretándolos con todas mis fuerzas, deseando con toda mi alma que todo desapareciera, que se desvaneciera como una pesadilla al despertar. Desperté con el primer rayo de sol colándose por la ventana, una luz tenue que prometía un nuevo día. Había dormido o desmayado. En algún momento de la madrugada infernal, el patio estaba vacío, el silencio era absoluto. Un silencio pesado, cargado de una memoria helada, de una atmósfera irrespirable. Me acerqué a la ventana con temblor, mis músculos agarrotados por el miedo. En el alféizar, donde el hombre de boca cosida había estado, no había una vela. Había un hueso humano pulido por el tiempo, frío al tacto, de un color amarillento. Era una tibia. Mi estómago se revolvió. Un nudo de náuseas y asco que me subió por la garganta. Corrí a la casa de doña Zulmira, mi mente un caos, mis pensamientos atropellándose. La encontré en la cocina, sentada en una silla de madera, inmóvil como una muñeca de trapo abandonada. Sus ojos, antes opacos, ahora estaban vidriosos, fijos en un punto invisible más allá de la pared. Su boca, ligeramente abierta, emitía un murmullo incomprensible, una letanía sin sentido, como una plegaria antigua y olvidada. Estaba catatónica, su mente había abandonado su cuerpo. La llevé al hospital de la ciudad más cercana, un viaje tortuoso, pero los médicos no pudieron hacer nada por ella. Murió una semana después, su alma, supongo, había aceptado su destino, había ofrecido su lugar, su presencia a las almas errantes de la procesión. Yo, por mi parte, enfermé gravemente.
una fiebre que me consumía, que me abrasaba por dentro, calofríos que me hacían temblar sin control, una debilidad que me postró en cama durante semanas. Tardé muchos meses en recuperarme físicamente, pero la mente nunca se recuperó del todo. El trauma me marcó para siempre. La visión de esas figuras pálidas, la presencia helada, el hueso en mi ventana, pero sobre todo la voz, mi voz, llamándome desde el más allá, desde el umbral de lo desconocido. Todavía la escucho en mis noches más oscuras. Siempre la escucharé hasta el día de mi propia y inevitable procesión. Las luces de la camioneta se apagaron de golpe. Una oscuridad impenetrable nos tragó por completo como un sudario húmedo y pesado, y los silbidos, ahora una cacofonía enloquecedora, resonaron desde todas partes imaginables, burlándose de nuestra desesperación, de nuestro pánico, cada nota una puñalada helada que perforaba el alma y se instalaba en lo más profundo del terror. Mi nombre es Rafael, y esta es la historia ineludible de cómo la selva amazónica, en un rincón geográfico olvidado y maldito llamado Medicilandia, casi se tragó por completo no solo mi vida, sino también mi cordura, hace apenas un año y unos meses. No fue la jungla en sí misma, con sus peligros bien conocidos, con sus criaturas salvajes o sus trampas naturales, sino algo mucho más antiguo, más primigenio y definitivamente más siniestro, que acechaba paciente en su corazón palpitante, esperando. Breno, mi ayudante en estas lides de instalación, era un muchacho de apenas 20 años, silencioso como una sombra, de movimientos ágiles, con manos fuertes y callosas, y una mirada siempre alerta, pero que no había conocido el verdadero horror. Habíamos emprendido un viaje agotador que parecía no tener fin por la legendaria transamazónica. Una arteria de tierra roca que se abría paso con dificultad y tozudez entre la vegetación exuberante y asfixiante de la selva. Una cicatriz casi viva y dolorosa en la inmensidad verde e indomable. Las horas se arrastraban lentas, monótonas, el sol tropical castigaba sin piedad la chapa ardiente de la camioneta, haciendo el metal casi intocable, y el aire se volvía cada vez más denso, más cargado con la promesa inminente de lo desconocido, de lo inarticulado. Nuestro destino final era una hacienda remota, casi una isla en ese océano verde, perdida en el laberinto infinito de la selva, donde un hacendado, Sewakenor, había solicitado con insistencia la instalación vital de Internet satelital. Una tarea que a priori parecía rutinaria, se convertiría en nuestra peor pesadilla. El sol iniciaba su lento y majestuoso descenso, pintando el horizonte inmenso con una paleta de naranjas intensos, rojos sangrientos y púrpuras profundos, cuando finalmente, tras horas de viaje, divisamos el claro. La hacienda era un conjunto disperso de edificaciones viejas, de madera oscura y agrietada, casi completamente devoradas por el tiempo implacable y la humedad persistente de la selva. Un muro impenetrable de árboles gigantescos, retorcidos y antiguos como los mismos males de la tierra. Rodeaba el lugar por completo, proyectando sombras largas, fantasmales y ominosas que parecían extenderse hacia nosotros con una intención palpable, con una vida propia. Descargamos y montamos el equipo con una prisa febril, una urgencia que no comprendíamos del todo, conscientes de que cada minuto que pasaba nos acercaba inexorablemente a la noche cerrada, y con ella, a los secretos insondables que la selva guardaba celosamente bajo su manto oscuro. La humedad era una sábana pegajosa y sofocante sobre la piel, impregnándose en la ropa, los mosquitos zumbaban sin descanso alrededor de nuestras cabezas, una sinfonía irritante, constante y ahora siniestra. El aire se volvió pesado, espeso, cargado con el aroma de la tierra mocada, de la vegetación en putrefacción y algo más, algo indefinido, ancestral que arañaba los sentidos. Fue entonces, en ese crepúsculo incierto, llegó un silbido, largo, pausado, con una melodía extraña, inquietantemente humana, pero desprovista de cualquier calidez o inocencia. No era el canto familiar de un pájaro nocturno, ni el viento jugando inofensivamente entre las ramas de los árboles. Era un sonido deliberado, una composición macabra, una llamada clara y aterradora. ¿Escuchaste eso, Breno?, pregunté, mi voz apenas un susurro que se perdía en la inmensidad, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa vespertina, un frío gélido que nacía en lo más profundo de mis huesos, un presagio. Él asintió lentamente, sus ojos, normalmente tranquilos y curiosos, ahora dilatados por una mezcla paralizante de curiosidad y un miedo incipiente, que rápidamente se transformaba en pavor. El silbido se repitió, esta vez considerablemente más cerca, con una cadencia hipnótica, casi embrujadora. Un canto macabro que parecía invitarnos, que nos llamaba desde la oscuridad creciente con una promesa malvada.
Miramos fijamente hacia la mata, esa línea de árboles que nos rodeaba por completo, un muro verde oscuro, impenetrable, donde las sombras se alargaban, se volvían fluidas, distorsionando cada forma conocida, creando ilusiones terroríficas en el borde de nuestra visión. Debe ser alguien de la hacienda. Un trabajador que regresa a casa tras la jornada, dije. Mi intento forzado de lógica sonando hueco e increíble incluso para mis propios oídos, desesperado por encontrar una explicación racional para ese sonido que desafiaba toda normalidad, toda razón. Pero el sonido continuó persistente e incesante, cambiando de lugar con una velocidad desorientadora, una agilidad impensable. Parecía venir de todas partes a la vez, envolviéndonos. Una jaula sonora de la que no podíamos escapar. De repente, abruptamente, el silbido se detuvo. Un silencio tan denso que casi se podía tocar, un vacío que absorbía cualquier otro sonido de la selva, un hueco en el continuo del sonido. 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5. El corazón me latía con una fuerza desbocada, un tambor tribal y frenético en mi pecho, resonando en mis oídos. El aire se hizo más pesado, más opresivo. Luego un sonido nuevo que heló la sangre en mis venas. Una voz, mi voz. ¿Escuchaste eso, Breno? La frase, mis propias palabras, salió de la oscuridad densa de los árboles incompleta, como si hubiera sido arrancada de mis labios antes de que terminara de formularla por completo. La imitación era perfecta en el timbre, una réplica exacta, escalofriante de mi propia voz, pero el tono era una burla cruel, distorsionada, empapada de un regocijo maligno y antiguo, como si mi propia voz se hubiera convertido en un juguete roto, maltratado en las manos invisibles de algo perverso e incomprensible. Mi corazón dio un vuelco brutal, sintiendo que se me iba a salir del pecho, que se rompería en 1000 pedazos. No podía respirar. El aire se había vuelto irrespirable, pesado con un pavor gélido y tangible, una presión invisible. ¿Qué fue eso, Rafael? ¿Qué es eso? Susurró Breno, su voz temblaba visiblemente, su rostro pálido como la cera, los ojos fijos en la oscuridad insondable, buscando respuestas en el vacío que se abría ante nosotros. Me detuve petrificado. Mis músculos estaban tensos, preparados para una huida que parecía imposible o una lucha sin esperanzas, aunque no sabía contra qué enemigo invisible me enfrentaba. Escuché con cada fibra de mi ser. Nada. Solo el eco persistente de mi propia pregunta, grotescamente alterada, resonando ahora en el laberinto tortuoso de mi mente, en cada fibra de mi memoria. La piel se me erizó por completo, desde la nuca hasta los talones, una sensación de frío glacial que me caló hasta los huesos, un frío que no venía de la temperatura exterior, sino de una presencia gélida, no humana, que nos rodeaba. El silbido volvió, esta vez con una furia contenida, con un matiz de impaciencia, más rápido, más frenético, un torbellino de notas disonantes que atacaban nuestros nervios ya destrozados. Y luego, otra vez la imitación, esta vez la de Breno, con una precisión mortífera. ¿Qué fue eso? Oh? La voz burlona, retorciéndose en el aire como una serpiente venenosa que sisea antes de lanzar su ataque final, prolongando las sílabas finales, su burla era una agresión directa. Un ataque psicológico implacable. Miramos desesperados hacia la linde de los árboles, donde las sombras bailaban y se estiraban como fantasmas, donde cada hoja parecía susurrar secretos. Y entonces, de entre la penumbra, lo vimos. Un bulto, blanco de una palidez irreal, fantasmal, como si estuviera hecho de niebla condensada. Muy alto, desproporcionadamente, su estatura parecía desafiar todas las leyes conocidas de la física. Estirándose hacia las copas de los árboles, una figura esbelta pero imponente. Sin rostro, una superficie lisa y uniforme, sin ojos que nos miraran, sin nariz que respirara, sin boca que hablara, una ausencia aterradora de identidad que era casi tan horrible como un rostro deforme y monstruoso. Era una negación de la forma humana. Se movía entre los árboles deslizándose, no caminando, no pisaba el suelo. Parecía flotar sin esfuerzo. Una mancha pálida contra el fondo oscuro y vibrante de la vegetación. La velocidad era imposible, antinatural, sobrenatural, una ráfaga que aparecía y desaparecía en un parpadeo, cubriendo distancias enormes en un instante, moviéndose más rápido que cualquier ser vivo. No tenía una forma humana definida, era una silueta pálida, alta, esbelta, como una sombra sólida que había cobrado una existencia corpórea, un espectro materializado. Mi garganta se secó por completo, sentí la boca llena de arena. Un nudo de terror puro, primitivo, indescriptible me ahogaba apretándome el pecho hasta el dolor. El aire se volvió un veneno que quemaba al entrar en mis pulmones. A la camioneta, Breno, corre, ahora, grité un grito que sonó ahogado, débil, casi inaudible en mi propio horror, apenas una exhalación de terror.
Saltamos dentro del vehículo con una desesperación que nos impulsó. Mis manos temblaban tanto que apenas podía encontrar la llave en el contacto. Insertarla era una tortura. Arranqué el motor con un rugido que me pareció ensordecedor, una explosión de sonido en la quietud. Las ruedas patinaron salvajemente en la tierra suelta mientras aceleraba con el pedal a fondo. Nos alejamos a toda velocidad, dejando atrás la hacienda, la instalación de internet completamente olvidada, y la oscuridad que acechaba en esos árboles antiguos, pero sin poder escapar de su presencia. Pero los silbidos no nos dejaron. Eran nuestra sombra, nuestra condena, una persecución incesante. Nos siguieron sin tregua, kilómetros y kilómetros interminables por la carretera de tierra batida, una serpiente de polvo rojo. Sonaban a nuestra izquierda, luego a la derecha, desde atrás, luego inexplicablemente desde adelante, una omnipresencia aterradora, rodeándonos por completo, como si la criatura pudiera estar en múltiples lugares a la vez, o su sonido viajara a una velocidad antinatural, desafiando la lógica. La entidad no se cansaba, no se rendía, su perseverancia era un tormento psicológico insoportable. Sus asobios eran una banda sonora macabra de nuestra huida desesperada, una música infernal que se metía bajo la piel, que resonaba en cada fibra de nuestro ser. El espejo retrovisor mostraba solo la noche infinita de la selva, un abismo negro sin fin, pero el sonido era una presencia palpable, asfixiante, una mano invisible y helada que apretaba mi pecho, impidiéndome respirar con normalidad. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos, doloridos, casi sin sangre. Breno estaba acurrucado en el asiento del pasajero, temblando incontrolablemente. Sus ojos fijos en el vacío, su mente atrapada en el ciclo interminable del terror que habíamos experimentado. La velocidad no servía de nada, el asobiador siempre estaba ahí. Llegamos a la casa principal de Sewa Kenor, que estaba a varios kilómetros de la hacienda remota, en medio de la nada, ya bien entrada la noche, el corazón martillándonos el pecho con golpes dolorosos, erráticos y agotadores. Entramos, temblorosos y al borde del colapso. El sudor frío escurriendo por nuestras frentes, goteando, y le contamos con voces entrecortadas, con frases inconexas, todo lo sucedido, nuestra pesadilla. Sewa Kenor, un hombre viejo de 70 años quizás, con un rostro curtido por el sol inclemente y la vida dura en la selva, nos miró con ojos cansados, pero sin una pizca de sorpresa o asombro en su expresión. Había en su mirada una resignación profunda, una aceptación sombría de lo inexplicable que nos hizo sentir un escalofrío. El asobiador dijo, su voz rasposa como el papel de Lika, una voz que había contado muchas historias y guardado muchos secretos oscuros a lo largo de los años. Él vive aquí, él ha vivido aquí, mucho tiempo, décadas y décadas. Desde que mi abuelo vivía en estas tierras, cultivando y luchando, ya se hablaba de él, ya se susurraba su nombre en las noches. Yo mismo lo he visto más de una vez, en noches como esta. Y muchos otros lo han visto y escuchado y sentido su presencia. Nos explicó que la criatura era parte intrínseca del folclore local, una leyenda viva y terrorífica que se susurraba al calor de las fogatas, una advertencia de padres a hijos. Nos habló de los asobios, de su habilidad para imitar voces humanas, un truco macabro para jugar con sus víctimas antes de reclamarlas. Pero el verdadero peligro, mis jóvenes, advirtió, sus ojos oscuros, casi negros, fijos en los nuestros, penetrantes, transmitiendo una advertencia ancestral, una sabiduría macabra que venía de generaciones de terror. El peligro más grande es cuando el asobiador decide cambiar su juego, cuando se aburre de la burla y empieza a imitar las voces. Hizo una pausa dramática, y la tensión en el aire era insoportable, cada respiro un esfuerzo, cada segundo una eternidad. Voces de seres queridos, ¿saben? De un hijo pequeño, de una madre que clama, de un hermano que pide auxilio. Gritos desesperados que llegan desde lo profundo de la selva impenetrable, que parecen surgir del corazón mismo de la oscuridad, para atraerlos a la selva, para que se adentren en su territorio, para que se pierdan en su laberinto verde, donde nadie, absolutamente nadie, puede encontrarlos. Y una vez que entran, una vez que cruzan esa línea invisible, que se pierden irremediablemente entre la maleza oscura, entre los árboles centenarios que guardan sus propios secretos. Su frase quedó suspendida en el aire, sin terminar, una sentencia de muerte implícita, más aterradora que cualquier conclusión explícita, porque la implicación era clara, visceral, espantosa, definitiva. El terror de lo que no se dice, de lo que se intuye. Salimos de allí al amanecer del día siguiente, con la luz del sol que parecía no disipar del todo la sombra de la noche que habíamos vivido, que llevábamos impregnada en el alma, sin mirar atrás, sin despedidas, solo con el eco de los silbidos y las voces falsas retumbando en nuestras mentes.
Mi sangre se sentía hirviendo, pesada como hierro fundido en mis venas, sabía a óxido, un sabor persistente que aún hoy me asalta en las noches más silenciosas, en los recuerdos más vívidos. Era un veneno lento, una enfermedad sin nombre que se arrastraba, silenciosa y letal, por cada rincón de mi cuerpo, de mi alma. Mi nombre es Mateo y esta historia, este infierno personal, comenzó hace ya unos 5 años. En la quietud sofocante y polvorienta del Río Grande do Norte, en un rincón olvidado por el tiempo y la gente, en algún lugar entre los pueblos de Currais Novos y Acari. Había ido hasta allí para hacerme cargo de la vieja finca de mi tío abuelo, un predio extenso, casi salvaje, tan remoto que el silencio, a veces, era más ruidoso que cualquier tormenta desatada en la sierra. Las noches se extendían interminables, vastas, bajo un cielo estrellado de una negrura profunda, una manta de diamantes brillantes que, extrañamente, no me traían paz alguna, sino una opresiva sensación de inmensidad, de una pequeñez abrumadora ante algo vasto, antiguo y absolutamente desconocido que sentía latir en la misma tierra. Yo estaba solo, completamente solo, o al menos eso era lo que me esforzaba por creer con cada fibra de mi ser. Todo empezó con la luna llena. Aquella primera vez que su disco plateado y perfecto ascendió lentamente sobre el horizonte, bañando el Sertao en una luz espectral. La primera noche de plenilunio, justo cuando el reloj de pared de la cocina marcaba las 11:10, un golpe sordo, seco, resonó con una claridad perturbadora en la lejanía. 1. Luego, tras una pausa demasiado larga, 2. Después un tercer golpe, rítmico, insistente, inconfundible. En la porteira principal de la finca, la que daba acceso al camino de tierra. Yo paré todo movimiento, contuve la respiración, el aire se me quedó atascado en los pulmones, pesado, denso. Escuché con una atención que nunca antes había poseído. Nada. Solo el monótono canto de los grillos, el viento seco susurrando como un lamento entre las ocas crujientes de los algarrobos viejos, y la respiración agitada de mi propio cuerpo, que se negaba a calmarse. Me esforcé por convencerme de que era el viento, jugando alguna mala pasada con los viejos maderos, o quizás algún animal extraviado, un buey desorientado golpeando la madera con la cabeza en un intento desesperado de encontrar una salida a la noche. Pero una voz interior, fría y pequeña, me dijo que no era eso. Nunca fue eso, y esa certeza me heló la sangre. La siguiente luna llena, un mes después. La memoria de aquella primera noche aún fresca y molesta en mi mente regresó, los 3 golpes, más fuertes esta vez, más claros, más insistentes, como si la entidad detrás de ellos hubiera ganado una confianza macabra. 1, 2, 3. La secuencia se repetía una y otra vez, con una cadencia hipnótica que me taladraba el cráneo. Y con ellos, una vez más, el olor. Un olor indescriptible, penetrante, que no se parecía a nada conocido. Era como hierro quemado, como soldadura fresca en un taller industrial, un aroma denso, químico, que me llenaba los pulmones de un aire sucio y me raspaba la garganta hasta el dolor, dejándome una sensación de asco incontrolable. Yo sabía que no debía, que mi instinto me gritaba que no lo hiciera, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad humana, me empujó. Salí con la linterna en mano, el haz de luz temblaba en mis manos sudorosas. El corazón latiéndome con una fuerza brutal en las costillas, un tambor desbocado que hacía eco en la noche oscura y opresiva. Apunté la luz hacia la porteira, con cada paso sintiendo el crujir de la tierra seca bajo mis botas. Y la vi, una silueta, alta, demasiado alta, con una altura que desafiaba la razón, estirándose hacia el cielo nocturno. Desproporcionada, con una joroba que parecía una rama torcida y nudosa, o quizás un bulto anómalo que distorsionaba por completo su forma. Se movía con una lentitud antinatural, ladeada, como si cada paso que daba fuera un esfuerzo insoportable, una agonía silenciosa. No tenía una forma humana, no del todo, pero tampoco era de animal, no era ningún ser vivo que yo conociera. Era una aberración, una sombra mal formada y retorcida que se desdibujaba en los límites de la visión. Entre los arbustos secos y el polvo lunar que danzaba en el aire. No tenía ojos que pudiera ver, no había rostro, solo una oscuridad más profunda que la noche misma. Me quedé inmóvil, petrificado en mi sitio, paralizado por un miedo que nunca antes había experimentado, un frío que me calaba hasta los huesos a pesar del calor asfixiante del Sertao. Mis piernas no respondían, mi voz se había quedado atrapada en mi garganta. Entonces, como si se hubiera percatado de mi presencia, aunque no me mirara directamente, comenzó a moverse, a dar un paso tras otro, lentamente arrastrándose hacia la casa. Volví a la casa corriendo, tropezando con mis propios pies, el terror impulsándome. Cerré todas las puertas y ventanas con una prisa frenética, asegurando el viejo candado de la puerta principal, atrancando cada entrada.
Me encadené dentro de mi propia prisión de madera y piedra, sabiendo que no era suficiente. Fue en ese instante, en esa noche de terror, cuando la debilidad comenzó, un sudor frío que me empapaba la ropa, unas náuseas que me revolvían el estómago hasta la bilis, un persistente sabor metálico en la boca, como si estuviera mordiendo monedas viejas, oxidadas, que me dejaba la garganta irritada y seca. La tercera luna llena, aquella fue la peor. La más larga, la más terrorífica, la que casi me costó la vida. Los golpes en la porteira empezaron al anochecer, una percusión macabra, pesada, que no cesó ni por un solo segundo. 1, 2, 3. La secuencia se repetía sin piedad, sin descanso, como un martillo golpeando mi cordura. El olor a metal quemado era ahora asfixiante, abrumador, llenaba cada rincón de la casa, cada rendica me penetraba hasta los sueños, ahogándome incluso despierto, haciéndome sentir que el aire mismo era tóxico. Yo me arrastraba por el suelo, cada músculo de mi cuerpo temblaba con una intensidad incontrolable, mi piel ardía con una fiebre interna que me consumía, mi garganta estaba seca y rasposa, como si hubiera tragado arena del desierto. Intenté comer, beber un poco de agua, pero todo me producía arcadas, cada intento terminaba en un vómito amargo. La criatura afuera parecía esperar su momento, acechando, observando mi declive. Eran las 3 de la mañana, o quizás más tarde, cuando los golpes cambiaron de lugar. Ya no resonaban en la lejanía de la porteira. Ahora eran en la puerta de la cocina, la que daba al patio trasero. 1, 2, 3, muy cerca, demasiado cerca, justo al otro lado de la madera fina. Pude escuchar una voz grave, metálica, amortiguada, resonando en la madera vieja de la puerta, vibrando en la casa, en mis propios huesos. «Déjame entrar», susurró. Una voz que no era de este mundo, que parecía hecha de arena y metal. Luego un silencio, un segundo de tregua que me pareció una eternidad. Otro golpe. 1, 2, 3, más fuerte. La luna está quemando, dijo, su voz arrastrada, gutural, como el sonido de arena moviéndose sobre metal oxidado, un chirrido constante que me perforaba los oídos. Sentí que mi propia sangre se helaba y hervía al mismo tiempo, una contradicción dolorosa. Un tormento físico que me dejaba sin aliento. La debilidad se volvió extrema, mi cuerpo no me respondía, me sentía como un muñeco de trapo, inerte, sin fuerzas para luchar, para defenderme. Apenas podía mover los dedos de las manos, el agotamiento era total. La náusea era constante, un mareo perpetuo, el sabor a óxido se apoderó de mi boca, cubriéndola por completo. Pensé que moriría allí, solo, esperando que el sol regresara, rogando que el amanecer llegara antes de que la entidad, lo que fuera, se aburriera de mí y decidiera forzar su entrada. Cuando el sol finalmente tiñó el horizonte de un naranja pálido y esperanzador, y la sombra se retiró, arrastrándose lejos de la casa como si el calor le quemara, me arrastré hacia la porteira con las últimas fuerzas que me quedaban. El espectáculo que encontré era aterrador, una prueba irrefutable de lo que había ocurrido. El viejo candado de hierro macizo que yo había asegurado con mis propias manos la noche anterior estaba derretido, completamente fundido, como si un soplete de fuego incandescente, de una potencia inimaginable, lo hubiera consumido por completo, reduciéndolo a una masa informe y pegajosa. La madera alrededor del candado estaba carbonizada, ennegrecida por un calor que solo podía ser infernal, con la textura áspera y quebradiza de la leña quemada. No había marcas de fuerza bruta, no había signos de que alguien hubiera intentado romperlo o forzarlo, solo la evidencia innegable de una temperatura extrema, de una energía destructiva que desafiaba toda lógica. Unos días después, cuando ya me encontraba casi al borde del colapso, un viejo vecino, un hombre sabio y curtido por el sol con arrugas profundas en el rostro y ojos cansados que parecían haber visto demasiado, me encontró. Me vio pálido, casi transparente, mi piel descolorida, la debilidad evidente en cada uno de mis movimientos lentos y erráticos. Él me miró con una profunda compasión, con una tristeza que parecía antigua, ancestral, como si cargara el peso de muchas generaciones sobre sus hombros, y me dijo que era la entidad de la seca, una criatura surgida del hambre y la desolación de la tierra. Un ser que enferma la sangre de las personas, vaciándolas de vida, dejándolas como cáscaras vacías, secas y quebradizas. Abandoné la finca al día siguiente, sin siquiera atreverme a mirar atrás, sin una sola posesión que no fuera la ropa que llevaba puesta y el terror anidado en lo más profundo de mis huesos. Llevé conmigo una anemia profunda, una fatiga crónica que me postró durante semanas y una secuela física y psicológica que duró meses, años quizás, y que en cierta medida aún me acompaña hoy. Cada vez que miro la luna llena ascendiendo en el cielo nocturno, mi cuerpo entero recuerda el sabor a óxido en mi boca, el olor a hierro quemado que me ahogaba y el pavor inmenso de esa voz metálica susurrándome desde el otro lado de la puerta.
No puedo olvidar, no quiero recordar.